Bueno, listo. Buenas noches. Entonces, bienvenidos al taller de voces. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, listo. Esta es nuestra primera sesión. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito como de lo que vamos a hacer, pues en este taller. Bueno, la idea de este taller está orientado, digamos que para todas las personas que quieran hacer un trabajo de voz, no solo no solo dedicado u orientado al canto, sino orientado, digamos que a todo lo que tiene que ver con la voz. Sí, entonces no necesariamente para quien quiera cantar, sino para quien quiera hablar ante un auditorio, ante una clase, digamos que perder el miedo a hablar en público, también esto nos ayuda bastante. Hay que entender que el ejecutar el ejercicio de, de la voz es algo que hacemos continuamente, ¿sí? Lo hacemos a diario y es una actividad pues que en algunos casos nos puede presentar alguna dificultad, ya sea, como les digo, porque pueden tener miedo al público, porque de pronto hay problemas de dicción, hay problemas de pronunciación, hay problemas de respiración, entonces no solo verlo enfocado hacia el canto, ¿cierto? Bueno, entonces, siempre para hablar del tema de la voz, lo primero que debemos irnos a ver es cómo funciona o cómo está compuesto nuestro cuerpo y qué produce la voz, nuestro aparato fonador, ¿cierto? Entonces, es importante decir que tenemos nosotros una cavidad nasal y una cavidad oral, que es por donde podemos tomar aire o exhalar dicho aire, ¿sí? Nosotros hay, digamos, hay cosas que el cuerpo hace automáticamente, como lo son respirar. Nosotros no estamos pensando cuando hablamos en respirar, sino que es una actividad que el cuerpo o el cerebro automáticamente hace, ¿sí? Entonces, yo no estoy pensando, tengo que inhalar, tengo que exhalar, tengo que inhalar y estar, no, es una actividad automática que el cuerpo realiza. Listo, entonces tenemos la cavidad nasal, que es la nariz, la cavidad oral, la lengua y los articuladores. Tenemos la laringe y los pliegues vocales y allí entonces en esta zona tenemos también lo que son las cuerdas vocales. Tenemos la tráquea, los pulmones y una zona en el cuerpo que se llama el diafragma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando, generalmente estamos usando esa voz de pecho, esa voz de pulmones, que habitualmente nosotros no, digamos que nosotros no pensamos en ello. Cuando nosotros vamos a ejecutar el canto, ya lo vamos a pensar de manera diferente porque ya tenemos que llegar, coordinar la voz o hacer que la voz llegue a cierta altura. Tenemos que hacer que la voz dure cierto tiempo ejecutando algunas notas y algunas figuras musicales. Entonces ya estamos pensando en algunas cosas, ¿cierto? Entonces, lo que les digo, la voz no solo es la laringe, sino que es el sonido que surge entre una coordinación entre aire, vibración de pliegues vocales, las cuerdas vocales y la modificación del tracto vocal, ¿cierto? No es lo mismo que yo tratar de hablar con la boca muy cerrada, donde no estoy abriendo bien o donde estoy abriendo demasiado. Sí, todo lo que yo haga con el cuerpo muscularmente va a modificar el sonido que yo, digamos que voy a proyectar, tanto en volumen como en la dicción y en esa pronunciación. ¿Listo? Entonces, lo primero que entonces debemos pensar es cómo funciona. Hay algo muy importante y es que las cuerdas vocales son unos pliegues y unos músculos que
digamos que ellas lo que hacen es que vibran a ciertas frecuencias. Cuando es como un músculo cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ese músculo se desgasta o presenta un agotamiento, una fatiga, pues es cuando nosotros vamos a tener, por ejemplo, disfonía, que es cuando nosotros amanecemos hablando así o la voz se nos va por momentos, ¿sí? Cuando uno dice estoy afónico es porque no tengo nada de voz. Cuando tengo disfonía es una modificación que se le hace a la voz donde la voz va y viene, ¿sí? Y eso se debe a que, por ejemplo, nosotros estamos en la fiesta o estamos en el estadio o estamos, no sé, ejecutando una actividad donde estamos gritando y al otro día entonces vamos a amanecer con ese agotamiento y ese cansancio muscular. Por eso es importante, muy importante cuidar la voz. Por ejemplo, las personas que cantan cuando exponen la voz a ciertas temperaturas o cambios de temperatura, cuando consumimos licores fuertes, ¿cierto? Cuando forzamos esa voz, entonces estamos generando un agotamiento y cuando, digamos, em, ejecutamos acciones demasiado fuertes. Es como cuando uno está jugando fútbol y pisa mal o algo pasa, eh, puedo, digamos que esos tejidos se pueden romper y pasa lo mismo con la voz. La voz se puede lesionar y por eso los cantantes y las cantantes tienen que cuidar mucho su voz. Ellos, por ejemplo, hay unas técnicas de cuidado de la voz que de pronto son con cucharadas de miel, las bebidas tibias, no bebidas ni muy calientes ni bebidas muy frías. Por ejemplo, se recomienda que en las mañanas se debe hacer un calentamiento tanto vocal, ¿sí? Un estiramiento, como unos ejercicios de respiración y un calentamiento vocal que no va a requerir, digamos, que yo tenga pues el instrumento. Entonces, lo primero que yo debo hacer para cuidar la voz y cuando yo me despierto, entonces, lo primero sería entonces respirar, ¿sí? Y esos ejercicios de respiración entonces varían. Entonces, el primer ejercicio de respiración que hacemos cuando nos levantamos o cuando vayamos a cantar, entonces es inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Sí, lo voy a hacer de esta manera. Una respiración profunda y exhalo, no de golpe, no, no. ¿Cierto? Esa respiración. A pesar de que los pulmones en la noche estuvieron activos, obviamente, vamos a hacerles, digamos, un estiramiento y a que el diafragma también se active. Por eso respiro de manera profunda porque en las noches no respiramos, no, en la noche respiramos y eso que depende, hay veces que cuando, por ejemplo, nosotros roncamos en la noche, puede que haya un problema de respiración o estemos mal posicionados, ¿sí? Entonces, por eso siempre lo debemos hacer en una posición recta, sentados o de pie. Ahora, un ejercicio para activar es respirar, tomar una respiración durante ciertos tiempos, contener y exhalar de la siguiente manera, como si un globo se estuviera inflando. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar respiración en 4 tiempos, contengo 4 y exhalo todo lo que más pueda largo. Hasta que se nos acabe el aire. ¿Qué pasa? Que digamos que yo yo controlo el aire que exhalo y asimismo yo controlo el aire con el que yo hablo o con el que yo canto. Si yo, por ejemplo, puedo tomar una respiración en 4 tiempos, contenerla 4 tiempos y expulsarla en 12 tiempos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya debemos, en ese momento debemos tener control de el aire que estamos exhalando, ¿sí? Entonces, primero tenemos esa respiración. Ahora hacemos una respiración pausada
para activar el diafragma, en la cual nosotros vamos a exhalar de la misma manera como el globo desinflándose, pero pausado. Y cuando yo estoy haciendo ese ejercicio, ¿qué va a pasar con el diafragma? El diafragma entonces se encuentra en esta zona y si yo hago presión, ¿ven cómo se está moviendo? Yo respiro y el estómago se me va a inflar. ¿Sí? Uno dice, uy, tengo panza. Y cuando estoy expulsando, se va a ir desinflando. Sí, eso mismo yo lo voy a controlar. Entonces, eso es lo que yo debo hacer. Debo controlar esa por un lado. Ahora, viene la segunda parte y es que cuando nosotros nos despertamos o digamos vamos a cantar, tenemos que hacer una activación de los músculos de la cara, ¿sí? No solo el estiramiento muscular que nosotros podamos hacer cuando nos despertamos de pronto con los brazos, con las piernas, ¿sí? Este tipo de estiramientos, sino que como cuando nosotros hablamos usamos los músculos de la cara, entonces vamos a empezar. Uno lo primero que entonces hace, porque, ¿qué pasa? Digamos, no se recomienda cantar y esas clases, por ejemplo, yo tenía clases en el conservatorio 6 de la mañana y era súper incómodo porque a esa hora, después de que uno se despierta a ir a clase, afinar a veces cuesta un poco, ¿sí? Entonces, estos ejercicios donde primero hago la activación de los músculos de la cara con la yema de los dedos, ¿sí? Y van a sentir ustedes como un cosquilleo. Incluso si lo hacemos detrás de la cabeza, van a sentir como un escalofrío. Y si nos tocamos la cabeza con la yema de los dedos, entonces vamos a sentir esas que estamos activando los músculos y los nervios. Por eso a veces sentimos como escalofríos, ¿sí? Eso. Entonces, ejercicios. Primero, en cuanto a la parte muscular, vamos a empezar a hacer lo siguiente, que es a tratar de masticar exagerado con la boca abierta. ¿Listo? Eso por un lado. Y ahora vamos a hacer algo que se llama lip roll, que es como hacer como un carrito. ¿Qué pasa? Esto va a activar toda esta zona de los músculos de lo que es la boca y la nariz, o lo que llamamos cavidad nasal y cavidad oral, ¿cierto? A veces vamos a sentir como la nariz nos vibra y podemos llegar a sentir cosquillas. ¿Cierto? Entonces, importante esos 3 pasos: respiración, calentamiento muscular y luego el calentamiento vocal. El calentamiento vocal puede ser muy sencillo cuando nosotros empezamos, y es, por ejemplo, empezar a hacer unos sonidos como, por ejemplo, como si fuera a decir, qué rico. ¿Y qué pasa? Hay un ejercicio que cuando uno va a afinar, ¿cierto? Cuando uno va a afinar o le cuesta afinar en ocasiones, cuéntame, Andrés. Profe, muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. está? Bien, sí, señor. Se ve que usted sabe harto. Profe, eh, eh, ¿cuánto más o menos es la intensidad de estos ejercicios y a qué tiempo ya empieza uno a ver que sí le ha atinado, sí le ha dado a los ejercicios? O sea, si ha desarrollado algo de esto en la voz. Bueno, digamos, estos ejercicios son de calentamiento y ejercicios para hacer antes del canto o cuando nos despertamos, ¿sí? O cuando ustedes vayan de pronto a hablar ante un auditorio. Todo esto les ayuda, uno, a calmar los nervios y a tener los músculos mejor estirados para poder hacer una mejor dicción y una mejor pronunciación, ¿sí? Eso por ese lado. Ya cuando hablamos de pronto del canto,
ya vienen otros ejercicios que eso sí nos van a orientar y nos van a decir, oiga, si lo estoy haciendo bien o me falta alguna cosa. ¿Listo? Entonces, listo, ya, ya vamos un poquito a entrar en ese tema. Por ejemplo, algo que funciona mucho para afinar, y bueno, afinar qué es en la música y en el canto, afinar es yo imitar un sonido que yo escucho de un instrumento o de otra voz, por ejemplo, y yo poder imitarlo en cuanto a lo que es la altura. ¿Sí? La altura yo me refiero a la nota, la frecuencia de la nota que yo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces hay frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas en el sonido. En la voz inciden mucho las características del sonido, como tono, timbre, intensidad y duración. Cuando yo hablo del timbre, el timbre se refiere a la característica que tiene específicamente un sonido. Esa característica específica del sonido es como si yo escucho un carro, pero no lo estoy viendo, el pito de un carro, yo sé que pitó un carro. Si yo escucho, o, por ejemplo, un perro ladrar, yo sé que es un perro así yo no lo esté viendo, ¿cierto? A eso me refiero con el timbre. Timbre es la característica del sonido que me permite reconocer. Yo escucho que tocan un tambor, ¿cierto? Yo escucho que tocan un tambor y yo digo, ah, eso de allá fue un tambor. Por ejemplo, yo les voy a preguntar, voy a bajar esto un momentico y les voy a preguntar entonces lo siguiente. ¿Este sonido de qué es? ¿De qué es ese sonido? Una Trompeta. trompeta. ¿Una qué? Trompeta. Trompeta. Una trompeta. ¿Y ustedes por qué saben que es de una trompeta? Si no lo estaban viendo, solo lo estaban escuchando. Porque el oído también tiene recordación. Entonces, si ya lo hemos escuchado antes, es muy posible que lo podamos saber así. Es como esa memoria, ¿cierto? Entonces, esos sonidos que nosotros almacenamos en el cerebro, entonces ya nos permiten reconocer y a eso se refiere el timbre, ¿sí? Entonces, eso es el timbre. Ahora, cada uno de nosotros tenemos un timbre diferente. Por ejemplo, la voz de Ana Sofía, el timbre de Linda es diferente al de Edna, es diferente al de Nelsie. Entonces, todos tenemos un timbre diferente y cuando, por ejemplo, no sé, a Johan lo llama alguien, algún amigo, Johan llama, perdón, a un amigo, ese amigo pueda que le reconozca la voz o nosotros, por ejemplo, con nuestras mamás y nuestros papás, nuestros familiares, con los que compartimos casi que a diario, entonces tenemos esa memoria que sabemos que es la voz de él. ¿Sí? Si alguien por ejemplo, no sé, alguien llama y le dice, oiga, no, es que yo soy Lisette. No, pero es que venga, usted no es Lisette porque esa no es la voz de Lisette. Entonces, el timbre se refiere a esa característica. Ahora, el tono, el tono sí lo que nos indica es si es una voz aguda o es un sonido agudo o es un sonido grave. A María Alejandra, cuéntame que veo que estás levantando la mano y no te había... Cuéntame. Tranquilo, profe. Tengo solamente una duda. ¿El timbre y el color serían similar? Porque tengo entendido que el color es como lo que tú decías, que mi voz sea diferente a la de Ana, a la tuya, no sean igual. Entonces creo que así mismo es cuando uno canta, el color también es diferente. No sé si es lo mismo, ¿podría de pronto explicarme? Listo, no. Entonces son diferentes, ¿sí? Entonces, timbre es la identidad o esa característica específica del sonido que con la que reconocemos algo, ¿cierto? Mientras que el color ya se refiere a una propiedad del timbre, es como un sonido más claro, más oscuro, más brillante, y el color se relaciona mucho más con el tono, ¿sí? El timbre es diferente al color y el color sí se relaciona más con el tono.
Entonces yo puedo decir, uy, esa voz tiene un color, un color mucho más delgadito, más fino. Entonces yo voy a estarme refiriendo a una mujer o a una persona que habla con una voz muy aguda, tiene frecuencias muy altas, entonces se relaciona más esa parte. El color se relaciona más al tono, que es la característica que a continuación les voy a explicar. Entonces, el tono ya se refiere a un rango de frecuencias yo voy a estar, que yo voy a estar, digamos que oscilando. ¿Qué pasa? Que los instrumentos tienen unos tonos, ¿cierto? Y las personas en su voz tienen también. Hola, ¿ahí me escuchan bien otra vez? Sí, sí, profesor. Qué pena con ustedes, es que se fue la energía y ese problema a veces, no sé, hace un tiempo lo hay acá en la Samaria y es que se va la energía de golpe y vuelve. Bueno, listo. Entonces íbamos en eh, timbre y en tono y bueno, en tono. Entonces, resulta que hay unas frecuencias bajas, medias y altas. Esas frecuencias se refieren a lo que es el tono, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, o podría, ¿no? Estoy haciendo una suposición y es que yo digo, Natalie Arias tiene una voz con frecuencias agudas. Mientras que yo puedo decir, de pronto Samuel tiene una voz con un tono mucho más grave, ¿sí? Em, Hay por ejemplo, un señor que asiste a los talleres presenciales, que se llama también Iván, se llama René, perdón. Y él tiene una voz, una voz muy, digamos que en unas frecuencias muy bajas, llega a unos tonos muy bajos. Entonces, ya cuando yo hablo de tono, es, digamos que a ese rango de notas que yo puedo alcanzar, por ejemplo, dentro del piano, ¿sí? Entonces, yo puedo imitar ciertas notas. Y esto ya en el canto, por ejemplo, se ve traducido a lo que ustedes conocen como el tenor, el tenor, el barítono, el bajo, la soprano, la contralto, la mezzosoprano, ¿sí? Entonces ya en las voces, en la clasificación de voces, estos tonos me van a brindar a mí unos rangos en los que yo voy a decir, es que resulta que Paola canta desde un do 4 hasta un mi 5, o sea que Paola puede ser una alto, mientras que, no sé, a ver, Edna canta desde un fa 4, desde un fa 4 hasta un, desde un fa 4 hasta un do 6, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto ya es algo que realmente nosotros no controlamos. Esto es algo que realmente nosotros no controlamos sino que ya el cuerpo lo tiene predefinido, ¿sí? No es algo que yo diga, ay, yo quiero ser soprano, yo quiero ser alto, quiero ser contralto. No, es lo que mi rango vocal me dé en el piano, eso es lo que me va a decir, esta es su voz, ¿sí? Ahora, otro aspecto con lo que se relaciona la voz y es los tonos de las canciones. Entonces, algo que yo les digo y se los digo, y se los he dicho siempre y se los voy a decir a ustedes a varios por primera vez, es que yo tengo la teoría, pues, de que el 80% de las personas pueden cantar, pero esto de qué depende, de que lo hagan en el tono
en el tono que es o en el tono que es adecuado para esa voz, ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, a veces cuando uno va a cantar, uno le pregunta, de pronto el instrumentista le pregunta a la persona que va a cantar por qué tono canta esa canción. Resulta que ya hay unos temas de armonía que le dicen, no, esa canción está por do mayor, o yo la canto, a mí me queda cómoda por la mayor, o a mí me queda cómoda por re mayor. Esto también es lo que hace que yo pueda cantar una canción de la manera más adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que todos no tenemos, todos no tenemos los mismos rangos vocales, entonces yo no puedo pretender que Johan, por ejemplo, que Johan cante en el mismo tono que Samuel, pero que también cante a la misma voz en el mismo tono, a la misma vez, en el mismo tono de Natalie y luego en el mismo tono de María Alejandra. ¿Por qué? Porque hay notas que a todos van a alcanzar y hay notas que pueda que algunos no vayan a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa? Con el paso de los años, la voz se va deteriorando. Ese músculo se va deteriorando, así como cuando nosotros vamos perdiendo masa muscular, las cuerdas vocales se van deteriorando y ya no van a poder, ya no voy a poder cantar lo mismo. De pronto, para los que conocen, no es lo mismo escuchar a Axl Rose, el cantante de Guns N' Roses, no es lo mismo escucharlo cantar en los conciertos que hacía en los 90s a los conciertos que hacía hace 2 años. Su voz es totalmente diferente y uno dice, no, ese man no es. No es lo mismo escuchar cantar a el Darío Gómez que cantaba en los 70s al Darío Gómez que cantaba en los 2000, 2010. ¿Por qué? Porque su voz se deteriora y esto hace que los rangos vocales cambien y yo tenga que cambiar el tono de la canción. Les voy a mostrar algo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo puedo cambiar el tono de una canción y esto va a permitir que yo la pueda cantar. Entonces, pónganle cuidado. A ver, les voy a compartir acá. Yo tengo aquí esta paginita, que es una página que es un vocal remover. Bueno, es para, yo la uso para cambiar los tonos de las canciones. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de lo que pasa con el tema de los tonos de las canciones. Sí, hablando un poquito de temas musicales. Por ejemplo, mm, voy a coger esta canción que tengo aquí de los Doctores de la Carranga que había descargado hace unos días, ¿sí? Resulta que entonces voy a hacer el ejercicio. Yo cargo la canción y él me va a empezar a dar el tono. Él me va a dar ahí donde dice clave, me va a decir en qué tonalidad está. Entonces esperemos a que me cargue. Él me dice que está por sol mayor, ¿sí? Entonces si yo la reproduzco, ¡ay! ¿Cierto? Yo la escucho y esto lo pasa con cualquier canción. Ustedes, por ejemplo, intentan cantar la canción que canta, no sé, Marc Anthony, y ustedes hay un pedazo donde no les va a dar la voz. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen el mismo rango vocal que él. Pueda que otras personas sí lo tengan y puedan cantar en el tono de él, pero pueda que muchos otros no lo tengamos, me incluyo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá. Cuenta solita, ¿cuál será de la solita? Está muy... Es morenita, muy bella, y ella se encuentra. Entonces yo puedo decir, es morenita, muy bella, ella se encuentra solita, pero si yo le empiezo a cambiar el tono, si se lo empieza a subir, se va a volver más agudo. Está solita, es morenita, muy bella, y ella se encuentra solita, ¿cuál será de la fortuna de esa china tan bonita? Y si se lo sigo subiendo, esa china tan bonita, ¿cuál será de la fortuna? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le voy a decir, por ejemplo,
yo le voy a decir aquí perdón que tome tanto ejemplo, lo tengo ahí, o por ejemplo a Víctor, yo le voy a decir a Víctor, oiga Víctor, vamos a cantar tal canción, y yo le empiezo a cantar por si mayor. Esa china tan bonita, Víctor me va a decir, uy, no, yo no alcanzo. ¿Cuál será la fortuna de esa china tan bonita? ¿Sí? Entonces Víctor me va a decir, no, no puedo. Pero si yo este tono se lo mando, por ejemplo, a María Alejandra. Afortunado de esa china tan bonita. Entonces resulta que María Alejandra va a decir, oiga, sí me queda cómoda. ¿Por qué? Porque si yo le mando a María Alejandra esa canción por acá, La solita cual será el afortunado de esa china tan bonita cual será el afortunado de esa china tan bonita cual será el entonces, ¿qué pasa? Que la música se mueve por tonos. Profe, ¿cómo se llama este programa? Es una página, se llama vocalremover.org, se las voy a copiar aquí, en este chat de acá. Sin embargo, espérenme, se las voy a copiar, es al WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Que todos podemos cantar canciones, pero ya se los envié al WhatsApp. Todos podemos cantar canciones, pero no todos las podemos cantar por la misma canción, por el mismo tono. Entonces, es ahí cuando yo quiero que entiendan que no es que digan, ay, no, es que yo no puedo cantar. Vayan al karaoke, pero pongan la canción. Entonces, de pronto ustedes piensen, uy, mi voz, ya cuando uno estudia la voz, uno dice, mi voz se mueve bien por la tonalidad de la mayor. O sea, a mí me ponen a cantar por re mayor y me muero. Bailas, no puedo. Pero si a mí me ponen a cantar por la mayor, sí me da la voz. ¿Sí? Entonces son tonalidades diferentes y eso hace que se escuche diferente y los acordes cambian. Es que yo quiero cantar una canción, a ver, me escribe acá Paola, es que yo quiero cantar una canción y me gustaría poder bajarle el tono para poder tocar en la organeta y esa página. No, los acordes no se podría ver, pero entonces, ¿qué pasa? Si quieres, hay una página que se llama, ay, espérame, acordes, espérame, lo busco acá, que si le puedes cambiar el Cifra Club. En Cifra Club tú entras, buscas la canción y ahorita les muestro rápidamente les muestro rápidamente algo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, el afortunado de esa china tan bonita cual será el afortunado de esa china tan bonito. Si queda encantadora. entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes quieran cantar una canción, lo primero que, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante, obviamente, pero uno lo primero que hace es que mira la nota más alta a ver si llega hasta allá o no llega y si llega cómodo. Entonces, por eso el estudio que vamos a hacer de la voz lo vamos a llevar digamos, en un pasito a pasito, vamos a ir, digamos que recorriendo todo eso, ¿sí? Ahorita estamos hablando como de la introducción a la voz, las características de la voz, ¿cierto? Em, Porque ya después vamos a hablar de lo que es, vamos a hablar de respiración y coordinación aire y voz, ¿cierto? Hay unas fases de cómo inhalar, organizar la fonación, la exhalación, y vamos a ir pasito a pasito. La idea no es afanarnos a ya empezar a cantar, sino que ustedes puedan entender cómo funciona la voz y cómo se hace todo. Vamos a hacer unos ejercicios, vamos a repetirlos, temas de resonancia, ¿listo? Entonces, hoy es como la primer clase donde vamos a hablar de todos esos temas. Entonces, eh, para que ustedes se vayan haciendo la idea, ustedes pueden cantar cualquier canción, sin embargo, resulta que los instrumentos se deben acomodar a la voz, no la voz a los instrumentos. Por eso un instrumento es, digamos que, bueno, la palabra es transpositor porque me permite moverme por distintas tonalidades, ¿sí? Entonces no se acostumbren a exigirse a la primera canción que escuchen, sino que escúchenla, apréndanle la letra y hay que aprender los movimientos que hace la voz, ¿sí? Entonces, es como algo de lo que vamos a ver en este taller. La idea es que puedan seguir asistiendo. Yo, por ejemplo, acá estoy grabando la clasecita, los cuando no puedan asistir, sin embargo, yo les digo, si no pueden asistir, vean la clase, pero también llenen la asistencia como si hubieran asistido a la clase.
Entonces, algo importante entonces es eso, porque conocer nuestra voz me va a permitir a mí poder darle una mayor proyección. Si yo quiero cantar, voy a cantar en las tonalidades que puedo, ¿sí? En las tonalidades que puedo hacerlo. No se trata de yo tengo que llegar a cantar igual que él, no. Se trata de decir yo me siento cómodo cantando o yo me siento cómodo hablando frente a un auditorio, me siento cómodo con mi voz, ¿sí? Siempre, por ejemplo, tratar de mantener hidratada la voz, cuiden mucho la voz, ya sea si ustedes son adultos, si son niños, cuiden la voz mucho. Que lo que les digo, temas como, por ejemplo, el cigarrillo, el licor, la exposición a cambios de temperatura muy drásticos o la exposición a temperaturas, por ejemplo, sobre todo al frío, que puede producir enfermedades respiratorias, todo ese tema eh, puede, puede incidir en la voz de nosotros, ¿sí? Entonces, de pronto, si ustedes, por ejemplo, trabajan en servicio al cliente, manténganse hidratados. Si son profesores, manténganse hidratados. No griten. O sea, un ejercicio que yo hago con los estudiantes cuando trabajo en colegios y es, si ellos están gritando, yo no me voy a poner a gritar más que ellos para que me escuchen. No, yo lo único que le hago es me quedo callado y espero a que todos se callen y es un ejercicio que funciona y es, ellos ven que uno para la clase hasta que alguien va a decir, oiga, cállese, a ver, silencio, silencio, silencio y van a ver. Entonces, no se pongan a exigir su voz tampoco a que si no pueda gritar más que los estudiantes, voy a hablar más duro para ver si me ponen cuidado. No, simplemente es cuidar la voz de uno, cuidar las cuerdas vocales. Vamos a aprender sobre lo que les digo, respiración. Vamos a hacer unos ejercicios de afinación, de pronto que es lo que en algunas ocasiones puede llegar a costar más. Entonces, un ejercicio, por ejemplo, para empezar a afinar alguna voz, ¿sí? Hagan el ejercicio y es como cojan la voz y empiecen a moverla como si ustedes estuvieran acelerando un carro o una moto. Entonces, hacen el ejercicio de... Espérenme, yo prendo esta luz que no, siento que no me veo. Todo oscuro ahí. Ya, al menos un poquito ahí. Entonces, por ejemplo, el ejercicio de hacer como cuando ustedes van a decir qué rico. Ustedes van a empezar a mover la voz por distintas frecuencias o por distintos tonos. Empiecen a hacer ese ejercicio ustedes porque eso más adelante les va a ayudar a poder lograr una afinación en cualquier instrumento. Sí, por ejemplo, yo voy a coger y memorizar muchos sonidos, ¿sí? Memorizar muchos sonidos. Por ejemplo, digan, canten los pollitos. O cuando ustedes, por ejemplo, están ahí y se acuerdan de una canción, no sé, entonces se acuerdan de qué canción les digo, no sé. Se me olvidó, ahorita no se me viene a la cabeza ninguna canción conocida, digamos, comercial. Entonces, bueno, los cumpleaños, sí, listo, bien, cumpleaños, entonces. Eso, hacer ese ejercicio permite que ustedes empiecen a ajustarlo porque que están las cuerdas vocales se están empezando a mover para generar distintas alturas. Entonces, por ejemplo, no sé, cogería hacer voy a hacer otra. Imitar sonidos
es lo que nos va a ayudar más adelante a poder tener una buena afinación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, si no sé, cualquier sonido, empiecen a imitarlo. em, por ejemplo, cuando uno veía el comercial de la vivienda, entonces, eso es mover. Yo no estoy, ahí técnicamente estoy moviendo la voz a diferentes alturas. Samir, cuéntame. Profe, qué pena, es que yo soy la esposa del alumno y me surgió una duda. ¿Es verdad o es mito que uno comiendo miel puede suavizar la voz? Sí, ¿Es sí, verdad? sí, es verdad. O sea, lo que yo les digo, una cucharadita de miel, no, ahora no es que vaya a comer miel todo el día, pero sino que una cucharadita de miel, la miel tiene, la miel natural, ¿no? No el sirope, que es artificial, no, sino la miel natural de abejas, pues tiene unas propiedades que permiten, digamos, sobre todo hacerlo en ayunas, permiten que la voz que las cuerdas vocales, digamos, se hidraten porque la miel tiene esas propiedades. Entonces, sí sirve para, ayuda mucho con la voz. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos tos o ese tipo de problemas, lo que hace es que hidrata el tracto respiratorio, la miel, lo utilizamos para remedios, o utilizamos el propóleo que tiene miel. Entonces, eso ayuda a que las cuerdas vocales, digamos, eh, se flexibilicen un poco. No quiere decir que voy a cantar, voy a subir el rango, pero sí permite un cuido de la voz, ¿sí? Entonces, no es mito, sino que es verdad que la miel ayuda. En- Muchas gracias, profe. bueno, entonces sí, eso es lo que ayuda mucho con el tema de la voz. Vamos a trabajar también temas de dicción, de hacer el trabajo con el lápiz, que uno muerde el lápiz, ese tipo de cosas lo vamos a hacer, y vamos a trabajar temas de, mm, de pronunciación, ¿cierto? Em, lo vamos a trabajar, yo lo voy a trabajar de manera muy genérica. Sin embargo, ustedes pueden trabajar con la música que a ustedes les guste, ¿sí? Entonces, cuando ya empecemos a mirar temas de canciones, cuando ya estemos más avanzaditos, ya empezamos a determinar el tono de las canciones. Este tono sí me sirve, este no, profe, hice el intento, profe, no hice esto. Entonces, eso pasa. Entonces, la música es algo muy movible, pero entonces en ese caso la voz se debe ajustar a los instrumentos, más no los instrumentos a la voz. ¿Listo? Entonces, es como algo que sí les quería explicar. Cuéntame. Ay, veo Y que profe, una pregunta. dime. ¿Los ejercicios se tienen que hacer pues principalmente después de despertarse o como para afinar la voz, así como lo de abrir la boca o hacer como el y así? Digamos que no en cualquier momento. O sea, uno generalmente cuando se despierta hace el estiramiento, respiración, y ya de pronto, no sé, un día tú vas en el bus o vas caminando y estás... y ese movimiento te va a ayudar más adelante, porque más adelante yo le voy a decir, venga, empiece a mover, empiece a acelerar ese carro hasta que usted sienta que ese sonido está igual, el sonido del motor del carro suyo está igual a este. Entonces es nivelar sonidos, y eso es afinar, es yo imitar un sonido lo más exacto posible. ¿Listo? Había alguien que tenía otra pregunta. Lisa. Ay, profe, sí, ella también está hablando de eso. Bueno. El estiramiento tiene como un tiempo, por ejemplo, 1 minuto este o 2 minutos aquel, o cómo es que se organizaría. Puedes hacer, no sé, un minutico de la mandíbula, un minutico de tocarte los músculos de la cara, un minutico de lip roll. Entonces te vas a demorar 3 minutos con esos ejercicios. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Víctor, tenías alguna pregunta. Sí, sí, señor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, una preguntita. Bueno, por ejemplo, si pues yo toco guitarra, obviamente, pues
tengo conocimientos básicos y pues bueno, me gusta mucho como ir probando como el tema de escalas, ir como sacando mis propias composiciones. Pero tengo una duda, por ejemplo, yo hago mucho de que trabajo en una escala, hago ciertas posiciones de acordes, trabajo en la tónica, bueno, hacemos las progresiones que están en los diferentes grados. Pero entonces, por ejemplo, yo primero creo como la melodía, todo el tema de la composición pues, musical, y encima de eso empiezo a hacer como la melodía y después le meto, como decir, la voz y la letra. ¿Está bien hacerlo así? Ahí pues va mucho con el tema de que si quedan un registro muy alto, pues que si no te da la voz, obviamente pues no vas a alcanzar ciertas notas. Pero sobre, por ejemplo, una nota se puede hacer, por ejemplo, si estoy en la y tenemos pues como la triada, ¿no? La do, mi, pero puedo trabajar en do, por ejemplo, que sería como la sexta, el sexto grado, que sería como se me va la palabra, que es como bueno, no sé si tú no me entiendes, Sí, sí, sí. que por ejemplo, en la y por ejemplo do, pero no, en vez de no hacerlo en mi, lo hago en do, pero soy bajo el mismo Cambio de acorde de tonalidad. la, de la. Sí, el cambio de tonalidad. Exacto. Sí, claro que sí. Bueno, digamos, si yo estoy escribiendo, no sé, escribo ejercicios, pues es que depende de los ejercicios, yo cómo los escriba, si es que varía mucho en las personas, ¿no? A mí a veces, por ejemplo, me funciona primero escribir una letra y luego pensar en una armonía, en una melodía. Hay personas que primero piensan en la melodía y luego en la letra y por último en la armonía. Entonces eso varía mucho. Entonces, digamos que ahí el orden no altera el producto. Esto varía mucho es en cada quien. Ok. Contigo de pronto en algún futuro estaríamos revisando como el rango vocal para definir de pronto, pues que si uno es tenor, contratenor o... Sí, 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 sí. Yo les voy a es- enseñar a hacerlo aquí en este momento con todos. Pues digamos que sería complejo. De pronto los que quieran hacerlo lo podemos hacer. Sin embargo, yo les voy a enseñar cuáles son los rangos y cómo se hace, para que de pronto, incluso eso se pueda llegar a hacer con un celular, para yo poderles decir sí, no. eh, ok. sí, pero sí lo vamos a hacer. Listo, últimas preguntitas para cerrar, que ya tengo la otra clase. Andrés Cadavid. Instructor, de nuevo, eh, ahorita está muy de moda esto de hacer los feats o dúos o mandar artistas invitados a hacer una canción. Por ejemplo, ¿cómo hace para acoplarse, digamos, en el caso de Marco Antonio Solís con Karol G, que es una reggaetonera, y este señor pues canta ranchera, canta algo de rock and roll? ¿Cómo hace? Y se escucha bonito, porque pues he escuchado esa melodía y se escucha chévere. En el caso, digamos, de Vicente Fernández con este señor Roberto Carlos, que ellos también hicieron algo así, pues a nivel musical se suena muy acoplado, pero eso hace parte de, digamos, de esos rangos vocales que entre dentro de lo ranchero o se puede jugar con ese tipo de rangos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, generalmente cuando yo hago una canción a dos voces, una persona es soprano y la otra, por ejemplo, puede ser un barítono o pues generalmente tienen que tener rangos vocales distintos. Entonces, Marco Antonio Solís, por ejemplo, tiene un rango mucho más alto que el de Karol G. Entonces, eso hace que él haga primera voz y ella llegue a ser segunda voz, ¿sí? Que en momentos ella haga una primera voz, pero en un rango que se nivela al de Marco Antonio Solís. Entonces, hay que buscar siempre ese balance. Si yo quiero un dueto, yo no voy a buscar a alguien que tenga mi mismo rango vocal. Voy a buscar a alguien que tenga un diferente rango vocal al mío para poder trabajar terceras o sextas, ¿sí? Que son las distancias entre las notas. Entonces, esto yo les voy a enseñar acá también todo el tema de primeras y segundas voces. Sin embargo, funciona de esa manera, ¿sí? Entonces, generalmente se buscan dos rangos vocales diferentes. Hay personas que tienen un rango vocal muy extendido, otras que lo tienen mucho más corto.
Entonces, esta es como la manera, ¿sí? Entonces, funciona así. Por eso, los dos están haciendo están cantando la misma canción en notas diferentes, ¿sí? Entonces, funciona de esa manera. Listo. Gracias, profe. Vale, bueno, entonces por hoy vamos a dejar ahí. Yo la próxima clase ya hacemos unos ejercicios, como todo el tema de respiración. Yo tengo como una guía que voy a usar, entonces, nada, les voy a enviar el enlace de asistencia, porfa, lo llenamos y me envían, ¿y qué? Y lo llenan, porfa. Entonces aquí, asistencia, voces. Y nada, nos vemos entonces la próxima clase. Listo, que descansen y que pasen buena noche. Gracias, profe. Sí, no, lo que pasa es que esta semana es por lo que los cambios que hubo por el terremoto y porque la universidad está cerrada, entonces moví un poco las clases, sin embargo, los horarios son, esta clase está los lunes, no estoy mal. Listo, que descansen. Hasta luego, profe. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.